Mm. Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla del día de hoy, Diseño Simplificado de Vivienda, a cargo del ingeniero Álvaro Poveda Vargas. Antes de presentar a nuestro panelista del día de hoy, recordarles que pueden colocar sus preguntas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas se irán evacuando durante la conferencia. También es importante que tomen en cuenta, la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Importante que tomen en cuenta que se coloca el nombre completo de para poder así realizar el certificado de participación. Voy a presentar a nuestro panelista del día de hoy. El ingeniero Álvaro Poveda Vargas es ingeniero civil, egresado de la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría, Master of Science, de la Universidad de Carolina del Norte, con especialidad en ingeniería estructural y construcción. Y por otra parte, es profesor emérito de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica y coordinador de los comités de mampostería y vivienda del Código Sísmico de Costa Rica. Ahora bien, le doy la palabra al ingeniero Álvaro Poveda para que inicie con la conferencia. Adelante, don Álvaro. Buenas tardes o buenas noches a todos. Eh, el Colegio de Ingenieros Civiles me pidió que preparara esta charla. Realmente les voy a ser totalmente transparente. No tuve que prepararla, tuve que modificarla porque esta es una charla que se ha dado en varias ocasiones. Sin embargo, el tema de diseño simplificado de vivienda tiende a tener una relevancia o una importancia muy grande en este momento porque eh, ahí se ha venido trabajando, el Colegio de Ingenieros Civiles ha venido trabajando de una forma bastante seria con la intención de establecer algunos criterios que se vean plasmados en los planos de vivienda, sobre todo con viviendas pequeñas donde se usa esto que se llama diseño simplificado, del cual vamos a hablar en detalle a lo largo de la charla. eh, Lo que se pretende en un determinado momento es dejar en los planos evidencia de que se cumplen con las reglas de diseño simplificado a través de un cuestionario. Esa es la intención. Todavía eso no está en vigencia, pero yo creo que eso va a suceder en algún momento y es importante entonces conocer las interioridades del capítulo de vivienda del Código Sísmico, porque yo creo que lo que es importante no es cumplir con un requisito de plano, de llenar un cuestionario, es entender el por qué el código pide algunas particularidades, como limitar altura de paredes, como cumplir con requisitos de esbeltez, en fin, una serie de parámetros y a lo largo de la charla nos vamos a ir dando cuenta qué pasa cuando eso no se cumple, por qué el código pide eso y qué pasa cuando no se cumple con alguno de esos requisitos, los efectos que tiene. Entonces, esa es la idea de la charla. Eh, nosotros, la Comisión del Código Sísmico, la semana pasada entregamos oficialmente el borrador del nuevo Código Sísmico de Costa Rica. Todavía, cuando digo entregamos, se hace una entrega a la Dirección Ejecutiva del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Y ya tenemos un nuevo borrador. Todavía nos queda todo un proceso de tramitología. eh, de la, Ese borrador tiene que ser revisado por todos los colegios miembros del Colegio Federado, tiene que ser llevado a la Asamblea de Representantes, tiene que ser aprobado y después hay que entrar en un proceso de edición, de, de pasar todo eso que está escrito en un formato de Word a un formato que puede implementarse en un documento escrito o en un documento PDF.
¿Qué tiene que ver eso con la charla? Bueno, que yo voy a aprovechar la charla está basada en las exigencias del Código Sísmico vigente, que es el del 2010, perdón, 2010, revisión 2014, pero voy a aprovechar a lo largo de la charla para hacerle los comentarios sobre qué se cambió y qué es lo que se va a pedir en esta nueva versión que viene. Entonces, esa es pues, la intención. La foto que ven en la pantalla son problemas de vivienda nuestros, criollos. Vean esa casa en Cinchona, el, el grado de destrucción eh, que tuvo y hubo colapso de elementos y yo pregunté siempre si ahí había habido una persona herida o muerta y nunca tuve respuesta, pero perfectamente se pudo haber dado esa situación. Entonces, vamos a hablar de ese capítulo 17 del Código 2010, revisión 14, requisitos para vivienda unifamiliar, pero nos vamos a concentrar en diseño simplificado. Ahí tienen mi nombre, mi correo y mi número telefónico. Por cualquier consulta, a mí me llaman bastante y yo con mucho gusto de lo que puedo resolver rápidamente se los contesto por teléfono y en algunas ocasiones pues, se convierten esas preguntas en asesorías o con otro tipo de cosas, pero eso es una situación que ustedes podrán ver. Eh, Perdonen, pero sí tengo que hacer insistencia con que estas dispositivas están protegidas por los derechos de autor. Esto porque desgraciadamente en el mismo colegio de ingenieros civiles hemos tenido una situación particularmente incómoda con algunas presentaciones y cursos, porque nos hemos dado cuenta que algunas de esas presentaciones se han usado para impartir clases en universidades sin pedir los permisos correspondientes. Entonces, esa es la razón de por qué se pone eso y pues valga la advertencia, sobre todo con las fotografías. Entonces, veamos los métodos de diseño que presenta el código. El primer método es el diseño formal. Ahí dice, se usa cuando se quiere hacer un análisis estructural formal. En la sección 17.2.1 se establecen los criterios básicos del cálculo estructural de una vivienda. Se indica que las fuerzas de sismo se deben calcular usando los criterios del capítulo 6 del código. Se establece cómo distribuir las masas y cómo calcular las fuerzas, qué criterios se usan sobre los diafragmas, cimentaciones, amarre superior de las paredes y estabilidad general. En otras palabras, el diseño formal, como su nombre lo dice, es cuando se hace un cálculo formal. Se prepara una memoria de cálculo, se calculan las cargas gravitacionales, se calculan las cargas de sismo y ahora tenemos que usar el cálculo de cargas de viento porque ya tenemos un código de viento vigente que es de acatación obligatoria para los profesionales y tengo que ver qué me rige en la vivienda. Si me rige el viento, me rige el sismo. La inmensa mayoría de las viviendas nuestras son regidas principalmente por sismo, pero hay algunos elementos de las viviendas que son regidas por viento. Los techos, por ejemplo, una casa de mampostería, casa hecha de bloques, el diseño de los largueros de techo, el diseño de las cerchas y el diseño de las conexiones entre los largueros y las cerchas y entre las cerchas y las paredes está regido por el viento, no por el sismo. Entonces, el diseño formal se hace un cálculo formal. Aquí tenemos la zonificación sísmica que teníamos en el código del 2002. Eh, Aquí hay una particularidad. En ese momento el país lo teníamos dividido en tres zonas. Una zona norte, las llanuras del norte, que era la zona 2 de menor riesgo sísmico. Una zona de alto riesgo sísmico, que es la península de Guanacaste, del Tempisque hacia abajo, que es la zona crítica. Y obviamente esta parte que corresponde a la provincia de Punta Arenas estaba incluida. Y estaba incluida toda la península de Osa y toda la zona sur, incluyendo Golfito hasta Punta Úrica. El resto del país, que es la inmensa mayoría, era la zona 3. Vean que esta zona de Limón se incorporó y se dijo que tenía el mismo riesgo que tenía la parte central después del terremoto de Limón del año 91. Esa era la distribución
que se tenía. Para el código del 2010 se hizo un estudio eh, más profundo, se tenía más conocimiento de el riesgo sísmico del país y entonces hubo algunos cambios. La parte norte, zona 2 más o menos se mantuvo. La parte central más o menos se mantuvo, pero en la zona 4, la zona de mayor riesgo sísmico, sí hubo un cambio fundamental. La península de Guanacaste quedó prácticamente igual, la península de Osa y la zona sur, incluido Punta Rico, quedó igual, pero el gran cambio fue introducir toda esta parte del Pacífico Central dentro de esa zona 4. Y específicamente, si ustedes ven aquí, hay una punta que esto se mete para agarrar San Isidro del General, donde hemos tenido terremotos con bastante destrucción, y por la importancia de ese centro se decidió incorporarlo a esa zona 4. Para los que no lo saben, porque es una pregunta que me la han hecho en varias ocasiones, ¿por qué dice zona 2, 3 y 4? ¿Por qué no se le puso 1, 2 y 3? ¿Por qué aquí no hay? ¿Qué pasó con el 1? Bueno, es que aquí esto viene de una nomenclatura internacional. La zonificación está asociado al porcentaje de la gravedad que se espera como aceleración pico en la roca. Entonces, en la zona 2, que es esta parte del norte, se esperan aceleraciones en la roca de 0.2 G. En la zona 3 se esperan aceleraciones en la roca de 0.3 G. Y en la zona 4, aceleraciones de 0.4 G. Por eso es que aquí tenemos zona 2, 3 y 4. Eh, en la próxima versión del Código Sísmico, que como les dije ya se acaba de entregar, el país cambió y ya no va a estar dividido en 3 zonas, sino que vamos a tener 5 zonas sísmicas. Esta parte del Atlántico, de la costa atlántica y el límite de Nicaragua es la de menor riesgo sísmico, y esta zona sur es la de mayor riesgo sísmico, y aquí tenemos pues otras unificaciones. Simplemente porque hemos estudiado más el país y lo vamos conociendo más a fondo. ¿Qué pasa cuando hago diseño simplificado? El diseño simplificado lo uso cuando no quiero hacer un análisis estructural formal. Y más que decir cuando no quiero hacer un análisis estructural formal, yo me atrevería a decir es cuando no puedo hacer un análisis estructural formal. Eh, Tenemos que reconocer que una inmensa mayoría de los proyectos de vivienda son firmados por profesionales que no necesariamente son expertos en el área de estructuras. Sin embargo, eso no quiere decir que no tengan la responsabilidad estructural de la vivienda. Sí la tienen. Lo que pasa es que hay mucho profesional, no solo en ingeniería, sino en arquitectura y en construcción, que tienen el derecho de firmar planos de vivienda y que en circunstancias específicas que vamos a ver, no es necesario hacer una memoria de cálculo formal, sino que se sigue esto que se llama diseño simplificado, que como lo digo aquí, no es otra cosa que un recetario o un conjunto de detalles típicos que se consideran que son seguros, que son sanos y que me permiten hacer el diseño de la vivienda de una forma simple. ¿Cuáles son los sistemas constructivos de vivienda donde yo puedo usar diseño simplificado? Solamente estos 5 sistemas. Vean que aquí están los 5 sistemas que se permiten usar en diseño simplificado y aquí está el límite en altura para diseño simplificado. Por ejemplo, las casas que tienen paredes de mampostería o de bloques, ya sea de concreto o de arcilla, se pueden diseñar con diseño simplificado hasta 2 pisos de altura. Si yo quiero hacer una casa de un piso, puedo usar diseño simplificado, 2 pisos también. Si ya quiero tener una casa de 3 pisos, ya no. Entra la discusión, porque también me lo han preguntado en muchas ocasiones, ¿qué pasa cuando tengo una casa en niveles? Y tengo, en teoría, una casa de un solo nivel, pero en 3 o 4 niveles. En el comentario del código
se establece que eso queda a criterio del profesional, pero mi recomendación es que cuando tenga una casa con más de 3 niveles, no se use diseño simplificado porque la distribución de masas cambia y ahí hay una situación pues, crítica que hay que tener en cuenta. Concreto reforzado, casas de concreto reforzado, de todas las paredes son coladas en sitio, de concreto reforzado, está para 2 pisos. Es poco lo que se hace en el país, aunque ha habido algunos intentos de construcción en serie de casas de concreto reforzado. Después está el sistema a base de paneles o baldosas horizontales o verticales de concreto prefabricado, que tiene un amplio uso en nuestro medio, lo que se conoce como los sistemas prefa, de baldosas horizontales y columnas prefabricadas. Y también se hace mención en paneles verticales, que los vamos a ver y estudiar. Esos sistemas pueden ser diseñados usando como el criterio de diseño simplificado, pero tienen la limitación de 1 piso de altura. Si ya se quiere hacer una casa con este sistema en más de 1 piso de altura, hay que hacer diseño formal. Eh, una de las situaciones críticas o preocupantes para la comisión con respecto a este sistema estructural es que en base a situaciones que se han dado, eh, nos hemos dado cuenta que ha habido algunos profesionales que usan diseño simplificado para aulas. Aulas construidas con paneles horizontales o baldosas o con sistemas tipo prefa. Eh, en particular, me tocó hacer un peritaje de un aula eh, con, con paneles horizontales que tuvo problemas muy serios y se deformó seriamente por viento, ahí en Concepción de Tres Ríos. Y cuando se pidió la memoria de cálculo, nos dijeron si se usó diseño simplificado. En el nuevo código vamos a ser enfáticos y claramente decimos, el diseño simplificado no puede ser usado para aulas, porque las aulas no son viviendas. Tenemos ahí niños. Ahí tiene que haber un diseño formal. Eh, y además hay un comportamiento muy diferente. Cuando yo tengo una casa con muchos aposentos, dormitorios, sala, comedor, cocina, baños, yo tengo un montón de paredes que se arrastran unas a las otras. Mientras que las aulas son cajones, a veces de 6 metros de ancho por 7, 8, 9 metros de largo. Entonces casi no tienen paredes perpendiculares que arrastran. El comportamiento estructural es muy diferente y por eso es que se necesita hacer diseño formal en el diseño de aulas y no podemos usar el diseño simplificado. Eh, Tenemos también el sistema a base de planchas delgadas a doble forro con estructura interna madera. Cualquier casa que use un marco interno de madera o de acero y que tenga planchas a los costados. Planchas pueden ser láminas de fibrolit, láminas de Durock, Pleisen, Denglass, plywood, tablilla de madera, eh, siding de fibrocemento. Todos esos sistemas están aquí y están nivelados a 1 piso. Esas estructuras, por sus características constructivas, son muy livianas. Y entonces estos sistemas realmente tienen poco problema con el sismo. Sin embargo, en el nuevo código de viento, este sistema estructural se analiza con mucho cuidado y se le establecen requisitos muy fuertes. Porque precisamente cuando tengo un sistema que es muy liviano, el sismo no le va a dar problemas porque las fuerzas de sismo son proporcionales al peso de la estructura, pero esas casas son verdaderas velas. Y durante el huracán Otto vimos algunas de esas casas comportarse muy mal. Y entonces, aunque aquí las vamos a ver únicamente para sismo, yo les indico que se debe poner especial atención a lo que se dice con respecto a ese sistema en el código de viento. Y finalmente tenemos los sistemas tipo emparedado, hace una malla tridimensional con relleno de espuma expandida. Hay muchos nombres comerciales, Covintec. La gente de Sur tiene un sistema de estos.
también están limitados a un piso de altura. Aquí tenemos algo que es importante, que son cuáles son los requisitos, qué características tiene que tener la vivienda para poder usar diseño simplificado. Y esto es lo que se va a pedir eventualmente en los planos, si se llega a implementar, pues el famoso cuestionario. La casa tiene que tener un área no superior a 200 metros cuadrados. Eh, ¿Cómo se estableció ese límite? Pues en base a un criterio consensuado de un grupo de gente que estamos trabajando en esto y se considera que una casa que supere 200 metros cuadrados tiene el costo suficiente como para que se le haga un diseño formal. El número de pisos para poder hacer diseño simplificado está basado en esa tabla de 1721, que es esa que acabamos de ver, donde para paredes de concreto y paredes de mampostería se permite diseño simplificado hasta 2 pisos de altura y para el resto del sistema es 1 piso de altura. La altura de las paredes del piso hasta la viga corona tiene que ser menor o igual a 3 metros. La altura de la pared desde el piso hasta la parte superior del tapichel tiene que ser menor o igual que 4,20. Lo que quiere decir que para efectos prácticos los tapicheles no pueden superar más de 1,20 m si las paredes son de 3. Yo puedo hacer combinaciones. Yo puedo tener una pared de 2,5 m, cumplo con los 3 metros, y puedo tener una pared que desde el piso hasta la parte superior del tapichel te da 4,20 m. Entonces el tapichel tendría una altura que sería los 4,20 m menos los 2,5 m. Los dos límites tienen que cumplirse. Para poder usar diseño simplificado tengo que tener un suelo firme y el capítulo de vivienda define un suelo firme como un suelo que tenga una capacidad admisible de 8 toneladas por metro cuadrado con factor de seguridad de 3, o lo que es lo mismo, una capacidad de la falla de 24 toneladas por metro cuadrado. Si estos 24 los divido entre 3, pues me da los 8. Es en función de lo que dice, depende de lo que se obtenga. Vean, este ha sido el talón de Aquiles del diseño simplificado. Aquí es donde más problemas se han dado. A mí me ha tocado revisar y conozco colegas que han tenido que revisar fallas estructurales serias en viviendas, no por sismo, asentamientos severos, grietas severas en paredes, simplemente porque el profesional, para determinar si el suelo es firme, va y se asoma y dice, sí, ahí hay un suelo firme. Y eso es suficiente, dice, tiene los 8 toneladas por metro cuadrado, sin ningún criterio más que su propia observación. Y no es fácil hacer eso. Entonces, a raíz de esa situación, en el código de viento, para usar diseño simplificado, ahora tengo que cumplir con estos valores mínimos, pero se exige un estudio de suelos, debidamente firmado por un profesional acreditado. Y en la próxima versión del código sísmico, igual. Eso va a generar toda una situación. Vean, el principal problema son los proyectos de interés social. Pero, digamos, a mí me cuesta aceptarlo, pero si un profesional tiene que hacerse cargo de responsabilizarse por una vivienda, y si no se le hace estudio de suelos, bueno, puede ser que tenga problemas, puede ser que no los tenga, pero si los tiene, pues ahí verá qué pasa. Pero cuando tengo un proyecto de interés social donde hay 80, 120 casas, ¿cómo no se va a hacer estudio de suelos? Eso no quiere decir que haya que hacer una perforación o un estudio para cada casa. Ahí el profesional con criterio puede definir cuántas perforaciones y se hace una por cada 5 casas, por cada 10 casas. Ya eso es criterio. También existen metodologías donde el profesional en suelos no tiene que hacer un estudio de suelos formal, puede hacer pruebas de veleta que permitan corroborar lo que obtienen con las perforaciones. Y eso significa que no se va a generar un gasto exagerado, porque cuando he dicho esto, muchas veces dicen, es que eso va a ser costoso y los proyectos de interés social no tienen plata ni siquiera para pagar la casa, menos para hacer un estudio de suelos. Bueno, depende cómo sea. Lo que sí es cierto es que yo he visto por lo menos que este código se implementó hasta la fecha unos 3 proyectos de vivienda donde ha habido fallas
por problemas de suelo y no había estudio de suelo. Si se decía había diseño simplificado, cuando se hicieron los estudios respectivos se demostró que esto no se cumplía, entonces no se podía haber usado el diseño simplificado. Entonces el profesional se ve en un aprieto. Finalmente, las paredes deben tener una relación de altura-espesor de 25. Eso quiere decir que si yo tengo una pared de 2,5 metros y la divido entre 25, el espesor mínimo debe ser de 10 centímetros. Para paredes de más de 2,5 metros, pues yo tengo que tener más de 10 centímetros y obviamente si se usa en mampostería, los bloques de 12 son los correctos. Esta regla no aplica para los sistemas prefabricados. Los sistemas, sobre todo de baldosas horizontales y columnas, ahí hay un criterio que lo vamos a ver más adelante. Sigo con esos requisitos. Tengo que tener una cantidad mínima de paredes en ambas direcciones. Y lo que dice el código es que la longitud mínima de paredes debe ser 0,4 metros lineales de pared por cada metro cuadrado de planta. Eso quiere decir que si yo tengo una casa de 10 metros por 10 metros, que son 100 metros cuadrados, multiplico 0,4 por 100 y me da que tengo que tener 40 metros lineales de pared, la suma de las paredes en el sentido norte-sur, a la suma de las paredes en el sentido este-oeste. Y en cada dirección, ya sea en el norte-sur o en el este-oeste, de la cantidad total, por lo menos una tercera parte tiene que estar en una dirección. Si fuera esa casa de 100 metros cuadrados, que necesitan 40, lo ideal sería que fueran 20 metros en el sentido norte-sur y 20 metros en el sentido este-oeste. Pero puede ser un tercio, 40 entre 3 en un sentido y el resto en el otro sentido. ¿Cuáles son las paredes que cuentan? Las paredes que son continuas desde la fundación hasta la parte superior. Los sectores de buques de puertas y ventanas no se pueden considerar dentro de los metros lineales porque no funcionan de esa manera. ¿A dónde está eso escrito? En los comentarios del código. La separación entre paredes que ofrecen estabilidad debe ser de 6 metros como máximo. Yo siempre voy a analizar una pared y esa pared, si esta es la pared, durante el sismo uno de los problemas es que pierde estabilidad, que se caiga. Entonces, ¿cómo evito que se caiga? Poniéndole paredes perpendiculares o poniendo marcos perpendiculares o poniendo columnas, algo que me evite que se me vuelque. Y entonces, para poder usar diseño simplificado, la separación entre esas paredes que arrostran la pared que yo estoy analizando no puede ser mayor de 6 metros. Eh, Solo pueden ser usados, el diseño simplificado solo puede ser usado en casas de 2 plantas cuando el entrepiso funciona como un diafragma rígido. La definición de diafragma rígido está en el código, es una definición muy estructuralista, pero claramente el código también indica que todos los sistemas a base de viguetas prefabricadas o coladas en sitio, de concreto o de acero, que tengan encima una sobrelosa de 5 o 6 centímetros de concreto, se pueden considerar como diafragmas rígidos. También pueden ser considerados como diafragmas rígidos si se usan losas monolíticas, que casi no las usamos, pero ha habido proyectos donde se usa. Entonces, para poder usar diseño simplificado, yo tengo que tener un entrepiso de viguetas con una sobrelosa de 5 o 6 centímetros encima de la parte superior de esas viguetas. ¿Cuáles son los entrepisos que no son diafragmas rígidos? Entrepisos con viguetas de acero o de madera que tengan arriba no una sobrelosa de concreto, sino, por ejemplo, láminas de fibrolit, láminas de plywood, tablones de madera. Esos no son diafragmas rígidos y para esos sistemas hay que hacer diseño formal, no se puede hacer diseño simplificado. Y finalmente se dice debe existir la mayor simetría posible. Es una cuestión, más una recomendación que una exigencia, pero esos son los aspectos que se exigen para poder usar diseño simplificado. Vamos a entrar ahora a ver, digamos, el recetario. Es decir,
si mi proyecto cumple con todos sus requisitos, altura de paredes, esbeltez, cantidad de paredes en ambas direcciones, etcétera, yo puedo usar diseño simplificado y entonces me voy a la sección de diseño simplificado y voy a ver el tipo de sistema que tengo, paredes de mampostería, paredes tipo emparedado, cualquiera de ellas, y veo que dice para fundaciones. Entonces, esto es lo que vamos a resumir. Sin embargo, antes hay algunos aspectos generales que son importantes de entender. Las fundaciones, como ya dijimos, deben estar apoyadas sobre suelo firme. No se puede usar el diseño simplificado cuando existen suelos muy suaves, estratos compresibles, rellenos mal consolidados, hechos sin el equipo y la compactación adecuada, arcillas expansivas como las que existen en muchas localidades en Costa Rica, en particular en el sector sur y oeste de la ciudad de San José. Tampoco, cuando digo sector sur, es todo lo que viene prácticamente desde los cerros de la Carpintera, llega a Desamparados, llega a La Juelita y sigue hacia Escazú. Y en el sector oeste, dando la vuelta a toda la zona, especialmente Huachipelín, está lleno de arcillas expansivas que son muy problemáticas. Tampoco se puede utilizar cuando se requieran fundaciones profundas como pilotes. ¿Cuándo es que yo necesito pilotes? Cuando tengo un suelo muy suave y muy grueso. Y yo tengo 3 o 4 metros de un material muy suave, yo tengo que usar pilotes para llegar al suelo duro y apoyar la casa sobre los pilotes. Tal y como se les comenté, es imprescindible tener el respaldo de un estudio de suelo firmado por un ingeniero civil especializado en la materia. Esa es la situación. Y aquí me permití ponerle un ingeniero civil especializado en la materia, porque voy a hacer un comentario, creo que es importante hacerlo. Vean, en un par de proyectos que tuvieron problemas serios, ¿verdad? Uno de ellos con un colapso parcial, una casa de 2 plantas ahí en Barrio Luján, en el centro de San José. Eh, Hubo una situación en particular que yo dije, ¿por qué se está haciendo esto así? Qué fue lo que pasó? Y entonces me encontré que había una recomendación de modificación del suelo existente en base a un estudio de suelos. Pero ese informe no estaba firmado por un ingeniero civil, estaba firmado por un profesional en geología. Y ese informe estaba lleno de información sobre aspectos geológicos. ¿Cuándo fue que se generaron las capas que estaban ahí en el cuaternario, en el tiempo jurásico? Toda la información, que las características de la arcilla, si son morillonitas o peridotitas, toda esa información está ahí. Pero en ningún momento en el informe decía cuál era la capacidad soportante del terreno y en el informe tampoco decía cuáles eran los coeficientes de presión activa o presión pasiva que se necesitaban para diseñar los muros de retención de la casa. Y simplemente había una recomendación donde decía hay que hacer una excavación profunda de más o menos 1,5 metros en toda la planta. Y eso generó problemas. Entonces, yo creo que es importante ser enfáticos en que la persona que firma el estudio de suelos tiene que ser una persona que sepa sobre el tema. Ok, ¿qué pasa cuando desconozco lo que hay en el suelo y tenemos un sismo fuerte? Estas son unas fotos viejas del terremoto de México del 85. Aquí lo que es importante es ver este edificio, no es una casa, pero en la zona del lago de la Ciudad de México tenemos un suelo muy suave, muy profundo. Hay zonas que tienen 57 metros de material suave y entonces en muchos casos se usan fundaciones especiales. El término de losa flotante fue desarrollado por los mexicanos, porque cuando usted tiene un suelo que es casi líquido, usted necesita que la estructura flote. Entonces, ellos desarrollaron el término de losas flotantes. Y también pilotos. Vean aquí que a pesar de estar conscientes de eso, el sismo volcó la estructura y aquí pueden ver un pilote que fue sacado de la tierra, como sacar un clavo de una pieza de madera. Entonces, el tema de los suelos es muy delicado cuando hay sismo.
Vean esta otra fotografía. Aquí se dio un asentamiento exagerado de casi metro y medio, producto de los suelos suaves que hay en la Ciudad de México. Y nosotros tenemos algunas situaciones no tan críticas como en la Ciudad de México, pero sí hay suelos con características preocupantes, los mismos colapsables que hay en la zona de Sabanilla, eh, y algunas, vamos a las arcillas expansivas pueden dar muchos problemas. Y uno de los problemas más grandes que se puede dar es cuando se construye sobre rellenos, que ya vamos a hablar un poquito de eso. Aquí precisamente tengo esta figura, esto está en los comentarios del código y es importante que se conozca. Hay veces que yo necesito, por necesidad, montar mi vivienda sobre un relleno y el relleno va a tener una altura H. Entonces, ¿cómo tiene que ser este relleno? Tiene que estar compactado con un mínimo de un 90% del Proctor estándar. Ese nombre de Proctor estándar es una prueba específica de compactación. Eso significa que los rellenos tienen que hacerse en capas del orden de 15, 20 centímetros de espesor, que se les mete en compactación con equipo especial, ya sea mínimo los famosos zapitos o un equipo más pesado, un rodillo, lo que sea, para compactar bien el terreno. Y en cada capa yo tengo que averiguar si se cumplió con esto. ¿Cómo hago para averiguar si se cumplió con eso? Con un laboratorio, no hay otra forma. No es a ojo. Y eso da problemas. En la zona de la abuelita me tocó ver un proyecto de 3 casas. Habían vendido 2, la otra todavía no la habían vendido, montado sobre un relleno y simplemente se partieron. La losa de fundación originalmente era así y en un momento otro se hizo así. Eh, los rellenos son particularmente preocupantes y se comportan mal y se mueven mucho durante un sismo. Una recomendación que se da aquí es que si la vivienda está cerca del borde del talud, yo debo hacer un muro de retención, pero ese muro de retención debe estar alejado de la pared más cercana a la colindancia, una distancia L, y se recomienda que esa distancia L sea por lo menos 2 veces la altura H. O sea, si estoy haciendo un relleno de 1 metro, yo tengo que hacer un muro que esté separado por lo menos 2 metros de las colindancias. Si eso no es así, el muro se pega muy cerca, las presiones, el peso de la casa empujando hacia abajo va a producir presiones laterales en el muro. Igual que cuando yo tengo un queque en una mesa, le pongo un plato encima del queque y empujo el plato hacia abajo, empujando el queque se sale hacia los lados. El peso de la casa empuja el relleno y me produce empujes laterales. Entonces yo tengo que tener alejado el muro de retención para que no exista ese problema. Eh, ya me han dicho en varias ocasiones que es que yo a veces tengo que hacer el muro de retención en la colindancia. Está bien, no es que no se pueda, pero ahí tiene que haber un cálculo estructural, ahí tiene que haber un diseño formal. Alguien tiene que hacer el cálculo de ese muro tomando en cuenta estos empujes laterales de sobrecarga. No puede ser con diseño simplificado. Vámonos directamente entonces al recetario. Don Álvaro, Fundación. Dígame, Carol. tenemos 11 preguntas. No sé si las desea contestar ahora o las dejamos. Vamos contestando. Vamos a hacer una cosa. Escójase usted 3 preguntas ahí al azar y las resolvemos, porque si no, no terminamos, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. La presentación son 90 filminas y creo que llevamos como 10. Así que dígame, escójase una ahí, a ver. Ok, está difícil, ¿verdad?
Bueno, hay una de Gustavo Calderón que dice, lo del cuestionario me parece muy bien, pero no sé si les ha pasado que cuando se visan los planos, en el CEFIA indica que ellos no revisan el plano, solo ven que se cumpla con presentarlo, o sea, que se haga el trámite. Entonces, ¿quién revisaría que se cumpla lo del cuestionario? Le voy a contestar con la experiencia que tuve cuando fui fiscal del colegio. Efectivamente, en el colegio nadie se va a poner a revisarle eso. Es más, hace unos años hubo un colega que revisaba planos que se puso muy quisquilloso y empezó a devolver planos y decía, es que esta casa no cumple con el código sísmico, es que esta casa no cumple con el código eléctrico. Y se le armó tal boom, porque los profesionales se sentían agredidos porque le rechazaban los planos, que ese colega terminó perdiendo el puesto. El colegio no se va a poner a hacer revisiones. El colegio lo que va a hacer es ver que esté el cuestionario. Y el profesional va a contestar ese cuestionario, va a poner lo que él considera. Mientras no pase nada, no hay problema. Pero si se da la desgracia de que se produce un problema en una casa y ese profesional es llevado a un tribunal o es cuestionado legalmente por una mala praxis o un problema, se van a pedir los planos. Y ahí va a estar la información que él dijo que cumplía y se va a revisar la información que esté en ese cuestionario contra la realidad. Y si hay una pequeña mentirilla, ese profesional va a estar en problemas. Entonces, nadie se va a poner a revisar el cuestionario. Lo que se va a revisar es que el cuestionario esté. Y cada profesional que es el responsable deberá ver qué pone ahí, cómo lo pone. También puede ser que no ponga el cuestionario y diga, yo hice diseño formal y va a tener que tener la memoria de cálculo que lo respalde. Espero haber contestado la pregunta. ¿Cuál otra? Muchas gracias. Ok, tenemos otra de Marco Zamora. Existen unos nuevos sistemas de bloques, por ejemplo, Prefablock. ¿Eso cuenta como mampostería? Sí, vean, es una pregunta bastante común. Hay un montón de sistemas que les han cambiado el nombre. Eh, Casi todos esos sistemas tienen una, una característica, casi todos son nombres comerciales de un bloque que se llama Tecnoblock. Se llama Tecnoblock porque fue desarrollado en el Instituto Tecnológico con una donación del gobierno danés. Y específicamente el sistema que usted menciona, donde se usan bloques de mampostería entre columnas prefabricadas, hay un pronunciamiento de la comisión que lo pueden buscar en la página del Código Sísmico. Ahí en la sección de preguntas y respuestas se hizo preguntas con respecto a esto y la respuesta fue muy clara. Si se usan bloques, eso es mampostería y debe cumplir con el capítulo de mampostería del Código Sísmico de Costa Rica. Yo sé que hay algunas empresas que venden ese sistema que les dicen que no, que eso no es necesario. Bueno, la posición de la comisión está clara en la página web y dice, si tiene paredes de mampostería con columnas prefabricadas, el hecho que tenga bloques, eso quiere decir que es mampostería y debe cumplir con el capítulo de mampostería del Código Civil. La que sigue, Ok, dice, ¿qué opina de estos sistemas que venden algunas empresas con armaduras prearmadas, con aceros grado 70, que dicen que cumplen el diseño simplificado y tienen diámetros menores a lo convencional? Entiéndase convencional como varilla número 3. vamos a ver, tanto en el capítulo de concreto como en el capítulo de mampostería actuales, claramente se identifica cuándo se pueden usar ese tipo de aceros. Esos aceros de alta resistencia se promocionan y se dicen, usted no necesita poner una varilla gruesa porque mi acero es más resistente, no es varilla grado 40, sino que es acero grado 70. Entonces, en lugar de usar una varilla gruesa, usted puede usar un alambre más delgado. Lo que desgraciadamente no dicen la gente que promociona ese tipo de acero es cómo es la ductilidad de esos aceros. Entonces, en el capítulo de concreto y en el capítulo de mampostería, no se prohíbe el uso de esos aceros, pero se le ponen limitaciones muy serias. En primer lugar, se exige que si se va a usar ese acero,
la estructura sea diseñada, tiene que ser diseño formal y tiene que tener ductilidad local óptima. Entonces, cuando a mí me dicen que eso cumple con un diseño simplificado, le digo no, porque para usar esos aceros tiene que usar diseño formal. Eso es una interpretación muy comercial y muy cómoda para las empresas que promocionan ese acero. Repito, el código no lo prohíbe, pero se le ponen limitaciones muy serias. Tiene que ser usado en muros muy chatos, una relación mayor a 2:1, y tienen que diseñarse con una ductilidad de 1. Y eso lo que significa es que eso obliga a que para poder usar esos aceros yo tengo que usar la fuerza más grande que exige el código sísmico. Lo que pasa es que eso no lo entienden muchas veces, le tapan los ojitos y dicen, sí cumplen. No se dejen engañar. No se dejen engañar y lean el código. Lean el código. No voy a entrar a ver, pero se lo aseguro, estoy consciente, tanto en el capítulo de mampostería como en el capítulo de concreto, está eso. En diseño formal, en el capítulo de vivienda se dice, si la casa debe cumplir con los requisitos que están en el resto del código cuando se hace diseño formal. Entonces, si se quieren usar esos aceros, tienen que ir a ver lo que dice el código en las otras partes, y ahí está claramente establecido. Ok, vamos a continuar y tal vez más adelante volvemos a hacer algunas. Hablemos de las fundaciones. Se describen las características mínimas que deben poseer las fundaciones en cada uno de los sistemas descritos en la tabla. Para el caso de mampostería, se exigen fundaciones de 35 centímetros de ancho para casas de un piso y de 55 centímetros de ancho para casas de 2 pisos. El espesor de las placas debe ser mínimo de 20 centímetros y los detalles están en estas figuras. Estas figuras son las que están actualmente en el código. Cambiaron drásticamente para la futura versión del código sísmico. Vean que una de las situaciones que tenemos aquí es que no hay una cota que diga cuánto es la distancia que existe desde el fondo de la placa hasta el nivel de piso. Puedo calcularlo, digo, bueno, si tengo 20 y estos son bloques de 20 centímetros, aquí tengo 20 y 20 más 20 me da 60. Pero el dibujo no muestra el nivel del terreno. En la futura versión del código sísmico se van a establecer profundidades mínimas tanto desde el nivel de piso terminado como del nivel del terreno, y hay que escoger la más crítica. Eh, Claramente se agregó en los dibujos para el próximo código el tamaño de esta pata en función del diámetro de la varilla, y el resto más o menos se mantiene. Vean que para casas de un piso se permite usar una varilla en el acero principal. En una placa corrida como esta es el acero transversal. Estas tres varillas número 3 es un acero de distribución de temperatura, como lo quieran llamar, excepto en los extremos, pero los extremos son generalmente muy corticos, entonces pues, no tengo problema de capacidad. En casas de una planta con una varilla en es suficiente. Lo que sucede ahí es que, vamos a ver si creo que aquí se puede dibujar. Yo tengo aquí el peso de la pared cayendo aquí y entonces el suelo reacciona hacia arriba, empujando la placa hacia arriba. ¿Ok? Y por lo tanto, esto se trata de formar así, exagerado. Se trata de doblar hacia arriba y tengo entonces tensión en la parte de abajo y este acero es el más importante. ¿Ok? Esa es la situación. ¿Ok? En casas, perdón, en casas, déjenme ver aquí. Ah, no sé qué le pasó a esto que no está avanzando. Ah, no, sí, 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 perdón, ya.
En casas de dos plantas, el código exige que, pues, que la placa sea más ancha, porque tengo más peso. Una pared de dos niveles, tengo el peso propio de la pared de planta baja, puedo tener un entrepiso cuyas viguetas estén apoyadas sobre la pared y la pared sigue hacia arriba y puedo tener cerchas apoyadas sobre esa pared o puedo tener encima de la pared un tapichel de concreto y sobre el tapichel de concreto tengo clavadores y puedo tener un techo muy pesado con un techo de tejas y entonces las cargas que pueden bajar por aquí son muy grandes y necesito de nuevo el acero en la parte inferior. Pero también hay una situación muy particular. La situación particular es que yo puedo tener una casa muy angosta, ¿ok? Y si esa casa es atacada por el sismo, a nivel del techo y a nivel del entrepiso, lo que va a tratar de suceder es que esto va a tender a rotar, así. Y vean que esta pared trata de separarse del terreno. Entonces, puedo tener casas muy angostas que en algún momento tengan que soportar una fuerza hacia arriba. Y si eso sucede, pues ahora tengo las presiones del terreno tratando de oponerse a eso aquí y se me invierte y entonces la placa pues trata de formarse así y necesito tener este acero en la parte superior. No podemos tener una bola de cristal que nos diga cómo van a ser las casas, si van a ser esbeltas o van a ser chatas, eh, para saber si eso se da o no. Entonces, el diseño simplificado toma la condición más crítica. El diseño simplificado no necesariamente es más barato. Eh, yo he hecho comparaciones interesantes, económicas, de la misma casa con diseño formal y diseño simplificado, y hay diferencias en costos a veces significativas con diseño simplificado. ¿Por qué? Porque son recetas y hay que acomodarlas para todas las condiciones. ¿Ok? Entonces, esa es la, la situación de por qué para casas de dos plantas se requieren aros cerrados. Tengo que tener acero en la parte superior y en la parte inferior de la placa. Además que tengo que tener más varillas. Ya no son tres, sino que son cinco para efectos de distribución. Ok. Eh, Esos son los dibujos. De nuevo, también en el futuro código, esto se acotó. Se hicieron algunas recomendaciones, se agregó un detalle de cómo debe ser el sello de concreto pobre debajo de las fundaciones, que eso no se indicaba. En fin, esa es la situación. ¿Qué pasa cuando tengo paredes a base de paneles de baldosas horizontales o verticales, sistemas prefabricados? Yo puedo usar una placa corrida igual que las que se usan para paredes de mampostería o de concreto. Esos detalles anteriores sirven también para paredes de concreto. Está claramente en el código. Entonces, si yo voy a hacer una casa prefabricada, baldosas horizontales y columnas, o baldosas verticales, yo puedo hacer una placa igual a esas que acabamos de ver y eso el código lo permite. Pero también, en el caso de paneles verticales, sin columnas, que hay todavía, algunas empresas, gracias a Dios, han dejado de usarse bastante. eh, Adquirieron muy mala fama después de los terremotos, se comportaron bastante mal los sistemas prefabricados de paneles verticales.
todavía en el código del 2010. Creo que esa situación se eliminó precisamente por eso en la próxima versión del código sísmico y solo se hace referencia a los sistemas prefabricados de baldosas horizontales. Pero en el caso de paneles verticales, lo que se pretende es eh, usar una placa corrida y los paneles deben quedar anclados a la fundación con ganchos de varilla número 3 a cada 50 como mínimo, como se muestra en esta figura. Ven que aquí tengo una baldosa vertical. ¿Ok? Después vamos a ver fotografías de estos sistemas. Y vamos a ver cómo en terremotos costarricenses, no fotografías de otros lados, no problemas criollos, cómo estos sistemas muchas veces lo que sucede es que simplemente los apoyan en una losa de fundación o en un contrapiso. Y cuando hay aceleraciones verticales, simplemente se levantan. Y muchas veces cuando se levantan no caen en el mismo sitio y colapsan. Y les voy a enseñar las fotografías. Entonces, la recomendación para estos sistemas, cuando se usa diseño simplificado, es pedir que la baldosa prefabricada vertical traiga un hueco que me permita pasar una varilla número 3 aquí a cada 50 centímetros. Y esa varilla número 3 tiene que ser anclado a unas varillas número 3 en U, separados a cada 25 centímetros, para que esto, cuando trate de salirse hacia arriba, no lo pueda hacer, que tenga algún grado de restricción. Eh, Voy a ser totalmente honesto, esto nunca lo he visto en la práctica. Vi un colega con taladro haciéndole huecos a unos paneles que compró para pasarle las varillas y tratar de hacer esto. Pero en la práctica hay que ser muy cauteloso con ese sistema constructivo de baldosas verticales. Y les voy a enseñar las fotografías para que queden convencidos de lo que ha sucedido con esos sistemas en los terremotos nuestros. El otro caso es los paneles horizontales, o sea, el sistema prefa. Las columnas prefabricadas deben apoyarse en dados prismáticos de concreto. Si las columnas están separadas a 1,5 metros como máximo, el dado debe ser de 40 por 40 por 80 centímetros. Y para columnas separadas a menos de 1,5 metros se pueden hacer dados más pequeños de 30 por 30 por 70 centímetros. Todos los dados deben estar unidos por tensores formados por cuadros cerrados y dichos tirantes deben ser de varilla número 3 debidamente ancladas. Y teníamos esta figura. Esta figura se modificó bastante para el próximo código. En primer lugar, cuando se usan estos sistemas y los huecos en el terreno se hacen con una pala o se hacen con un auger, difícilmente van a quedar secciones cuadradas. Entonces se tomó la determinación y ahora en la próxima versión del código sísmico lo que hay es un diámetro mínimo para el dado. Y se establece también la profundidad medida con respecto al nivel del terreno, no respecto al nivel del tirante. Se dice, tiene que tener 70 centímetros como mínimo debajo del terreno. Generalmente el piso está más alto que el terreno. Eso quiere decir que la fundación va a ser un poquito más profunda. Y los tirantes estos de número 3 que han generado muchos dolores de cabeza porque la gente dice, ¿cómo son? Es en el perímetro nada más. Bueno, no, debajo de todas las paredes prefabricadas tiene que ir esa varilla número 3 corrida. En la práctica hay un sistema, yo lo he utilizado bastante bien, donde si tengo aquí la columna, tengo aquí el dado, entonces quiero hacer esto. Algo que se puede hacer es, déjeme ver, es hacer un aro
triangular, poner aquí una varilla, poner aquí una varilla y poner aquí una varilla que pase a través de un hueco en la columna. Y unir los dados con una viga, con ese tipo de refuerzo triangular con 3 varillas número 3. Eso es terriblemente efectivo, funciona bastante bien. Lo que se pone aquí es lo mínimo, pero yo he visto gente poniendo cabitos de varilla de 80 centímetros de largo. Y me dicen, es que yo lo traslapo con la malla electrosoldada. El código, la parte, porque la gente lo que pasa es que ve las figuras y no leen el texto, y en el texto claramente se dice que son cuadrantes y que esa varilla debe ir corrida debajo de toda la pared. ¿Ok? Bueno, ok. Las paredes a base de planchas delgadas a doble forro. Esas paredes, como dije, son muy livianas, entonces las cargas gravitacionales son bajas, están limitadas a un piso de altura para diseño simplificado. Y entonces lo que se pide es hacer un engrosamiento de la losa de contrapiso de por lo menos 25 centímetros de espesor, con un ancho mínimo de 35 centímetros y reforzarla, como se muestra ahí. Eh, el marco en el interior de la pared debe ser de acero laminado en frío o debe ser de madera con pernos que fijen ese marco interior de la pared a la fundación con pernos con una separación máxima de 1,20 m. Como se verá más adelante, los marcos de acero deben poseer arrochos en diagonal en los extremos y en las esquinas de las paredes, y en los puntos de unión de estos arrochos con la fundación deben duplicarse los pernos de anclaje. Cuando el marco de soporte es de madera, se deben usar detalles equivalentes. Entonces, una de las cosas que se pide es que aquí arriba tenemos el caso de eh, las paredes estas. Perdón, siempre me olvido cerrar esto. Tenemos el caso de una pared con un marco de acero laminado en frío. Y abajo, la misma pared, pero con un marco de madera. Para cualquiera de los casos, lo que se pretende es traer la losa de contrapiso, y esa losa tiene que estar reforzada con una malla electrosoldada. Aquí nos indica eso en la próxima versión. Indicamos que esta tiene que ser una malla electrosoldada e indicamos el diámetro mínimo del alambre de la malla electrosoldada, que debe ser de 5,3 milímetros de diámetro. Y además hay que incorporarle estas varillas con esta forma de gaviota que le llamamos, que tiene 3 número 3, y son varillas número 3 a cada 25. Eso permite hacer una placa que tiene que tener aquí como 35 centímetros de diámetro. Y tengo que tener estos pernos que son de 1/4 de pulgada, 6,4 milímetros de diámetro, con una separación máxima de 1,20 m a lo largo de la pared, que tienen que tener una placa soldada en el extremo. Aquí simplemente se dice la placa soldada. En la futura versión del código sísmico dijimos de qué dimensión tiene que ser la placa, su espesor, su largo y su ancho. Y pues esto es lo que se pretende. ¿Cómo son esos detalles? Conservadores, caros. Eh, Dependiendo de la densidad de paredes, uno puede hacer un análisis que demuestra que algunas de estas cosas pueden hacerse de una forma mucho más barata, con dimensiones más pequeñas, todo dependiendo de las características del suelo y dependiendo de la zona donde esté, las fuerzas de sismo, las fuerzas de viento, pero eh, esto es lo que se pide para diseño simplificado. Además, como les dije, sobre eso vamos a volver, las paredes de esos sistemas tienen que tener en las esquinas o en los extremos de las paredes un refuerzo en diagonal. Cuando yo hago esos marcos interiores, ya sea en madera, en acero, y pego un elemento horizontal con un elemento vertical, ya sea a través de soldadura, a través de un tornillo o con clavos, esas uniones no son rígidas, no son uniones de momento. Entonces, esos no son marcos que tienen
conexiones que permitan transmitir momento, sino que son elementos que se pueden mover. Y para evitar que esas paredes se vayan de lado, tengo que tener un elemento que resista las fracciones, tengo que tener estas yostras en diagonal. Y no se está inventando el agua caliente. Si ustedes van a las casas en las antiguas zonas americanas, donde estaban las empresas bananeras americanas, en Golfito o en Quepo, se van a encontrar casas de madera con todas las piezas en diagonal, ahí están claramente establecidas. Y esas casas tienen años y se han llevado un montón de socollones y están en la zona de mayor riesgo sísmico del país y siguen aguantando porque estaban bien construidas y las personas que diseñó tenían claramente el concepto y la necesidad de estas diagonales. Por eso vamos a volver más adelante. ¿Qué pasa cuando tengo los sistemas emparedados, tipo Comintec? Se permiten usar placas corridas iguales a las de mampostería, eso también es válido, pero también se permite hacer un engrosamiento de la losa contrapiso de 25 centímetros de espesor y con un ancho 35 parecido al sistema anterior y lo pueden ver aquí en el detalle. Aquí tengo el corazón de poliestireno o estereofón, como quieran llamarlo, la, la malla tridimensional que tienen esos sistemas y lo que se quiere es tener el engrosamiento de la losa con varillas de esas forma de gaviota, las tres varillas número 3, pero tengo que tener estas varillas verticales y estas varillas verticales tienen que meterse por dentro del acero de la malla electrosoldada. Y adicionalmente, aquí se muestra que esto tiene aquí un gancho de 90 grados y aquí tiene un gancho de 180 grados y se pide que haya una varilla número 3 que pase de lado a lado. ¿Ok? ¿Cómo veo cómo son esas varillas verticales? Dice, para entrar las paredes a la fundación se deben colocar espigas de número 3 a cada 40 centímetros embebidas dentro de la placa fundación, terminadas con un gancho estándar de 90 grados. Estas varillas deben colocarse entre la malla y el corazón de espuma para asegurarse un buen recubrimiento y una buena adherencia. Las mismas deben extenderse entre la pared 80 centímetros y terminar con un gancho de 180 grados y se debe adicionar un cabo de número 3 perpendicular a la pared que funciona como un anclaje mecánico. Ver la figura 17.7. O sea, esas varillas, estas que se ven aquí subiendo y aquí subiendo, cuando las veo de lado, se ven así. Están separadas a cada 40 una de la otra, tienen un gancho de 90 grados abajo, tienen que estar metidas por lo menos 20 centímetros en el engrosamiento de 25. Esas patas deben ser de 15 centímetros y se deben meter por lo menos 80 centímetros, tener el gancho de 180 grados y pasarle esos pines de varilla número 3. ¿Ok? Hace unos años, el ANAME organizó un taller donde invitó a los fabricantes de esos sistemas para que expusieran sus sistemas y explicaran eh, pues cómo funcionaban, cuáles eran sus ventajas y sus cualidades. Habían representantes de 4 empresas y yo vi todas las exposiciones y cuando se mostraban los detalles de la fundación, en ningún lado aparecía esto. Simplemente se mostraban unos cabos de varilla, muchas veces de 50, 60 centímetros de altura, rectos y colocados con separaciones que excedían los 40 centímetros. Ahí. Entonces, después de oír las presentaciones, yo les dije, miren, ¿por qué no se usa un detalle como el que está en el código sísmico? ¿Por qué se usan nada más los pines de varilla vertical? Y me dijeron, ¿por qué hemos hecho? Y me dijeron, ¿por qué hemos hecho los cálculos y dejar las varillas rectas de 50 centímetros saliendo de la fundación? Es más que suficiente y cumplen perfectamente. Hemos hecho los cálculos. Y entonces yo les dije, lo que hicieron fue calcular la longitud de desarrollo. Sí, calculamos la longitud de desarrollo, o la longitud de entrada de esas varillas. Y cómo las calcularon. Y los tres me dijeron lo mismo, usando el ACI. Ahí en el código ACI
del Instituto Americano del Concreto están las ecuaciones para calcular la longitud de anclaje. Y yo les dije, es que ustedes no pueden usar el ACI. Porque efectivamente en el ACI viene como calcular la longitud de anclaje de varillas rectas embebidas en concreto. Pero la inmensa mayoría de estos sistemas no tienen concreto, sino que tienen es un mortero grueso. Y ese mortero tiene menos resistencia que el concreto y por tanto las longitudes de anclaje son diferentes. Yo fui a ese seminario con la esperanza de que hubiese alguna de esas empresas que hubiera gastado un poco en investigación, haciendo pruebas en el laboratorio, y que hubiera desarrollado unas ecuaciones para esas condiciones. Cuando dije eso, me generó un silencio muy incómodo, porque ninguna me pudo explicar cómo estaban haciendo. Yo les dije, yo creo que ustedes están tomando un riesgo. Hago el comentario porque creo que es importante y ustedes sacarán sus conclusiones. Esto es lo que se pide para diseño simplificado. Vamos a pasar a paredes. ¿Y cuáles son las características que tienen que tener las paredes? No voy a leerlo porque si no, no vamos a acabar. Pero cuando tengo paredes de mampostería, paredes de bloques, hay varias cosas importantes. Cuando tengo un buque de puerta a ventana, las celdas que están a la par, esto es una vista en planta, tienen que tener dos número 3, una número 3 en esta celda, una número 3 en esta celda, o una número 4 para diseño simplificado. Además, el refuerzo horizontal tiene que tener una separación máxima de 80 centímetros y el refuerzo vertical tiene que tener una separación entre ellas máxima de 80 centímetros. ¿Cómo defino el tamaño de las varillas? Con esta ecuación, que es la que está en el capítulo de mampostería, la suma del refuerzo horizontal y vertical debe ser 0.002 veces el área bruta. Es decir, yo agarro un metro, puede ser un metro vertical o un metro horizontal o un metro en diagonal, eso no importa. Y ese metro lo multiplico por el espesor de la pared y eso me da un área en centímetros cuadrados, que la multiplico por 0.002 y eso me da la cantidad de acero total, vertical y horizontal que tiene que tener la pared. ¿Cómo distribuyo eso? Puedo poner mitad y mitad, pero la regla dice que lo mínimo en una dirección debe ser la tercera parte del total. Si ustedes dividen 0.002 entre 3, eso les da 0.007. 3 por 7, 21. Es una tercera parte como mínimo del total, tiene que ir vertical o horizontal. Y eso queda a criterio profesional. La recomendación mía es que la distribución del acero vertical sea igual a la distribución del acero horizontal, preferiblemente. Y eso me define el tamaño. Cuando uno hace eso, cuando uno hace este ejercicio, el resultado que obtiene es que para paredes con bloques de 12 centímetros, lo que hay que poner, la solución más económica, es poner una número 3 vertical a cada 60 centímetros y una número 3 horizontal a cada 60 centímetros. Pero cuando por alguna razón ya no se usa bloque de 12, sino que hay que usar un bloque de 15 o 20, el acero cambia drásticamente. Es decir, cuando yo tengo bloques gruesos, tengo que usar varilla gruesa. He visto un par de casos y una casa muy buena, con diseño formal, donde por razones arquitectónicas había una pared en bloque de 20 centímetros y estaba reforzada con varilla número 3 a cada 80. Y apenas la vi, le dije al colega, esa pared no tiene el acero mínimo que pide el código. ¿A dónde dice eso? Le digo, el código, bueno, aquí está. Cuando usted en lugar de multiplicar por 12 multiplica por 20, le da un área más grande y tiene que poner más varilla. Y a veces con bloque de 20, usted necesita usar varilla número 4 o incluso varilla número 5. ¿Ok? Además, en las intersecciones, el acero horizontal debe dar la vuelta. Y en las intersecciones, esta figura dice que aquí hay que poner unas escuadras en varilla número 2 y se dice que tiene que ser en todas las hiladas. Esto es un error que se corrigió para la próxima versión del Código Civil. Si usted trata de hacer esto que está aquí dibujado, poner la varilla horizontal en la sisa y además poner esta escuadra, una varilla encima de la otra va a engrosar mucho esa sisa. Entonces la sisa horizontal que viene en 1 centímetro, ahí hay que hacerla como de 2 centímetros y se pierde
pues la modulación es un problema. Entonces, en la nueva versión del código sísmico corregimos eso y decimos, el acero horizontal tiene que dar la vuelta. Y en todas las hiladas que no haya acero horizontal, entonces usted pone las escuadras. Ahora sabemos que no hay varilla número 2, se puede hacer con alambre grafilado de 5.3 milímetros, pero esto es importante porque permite que cuando hay aceleraciones, las dos paredes trabajen juntos. Es decir, una cosa es tener esta pared trabajando como una sección rectangular, con un ancho igual al ancho de la pared y un largo igual a la altura de la pared, y otra cosa es tener una conexión fuerte entre esta pared y esta ala, entre esta pared y esta ala, porque entonces tengo esta ala y esta ala que me aumentan enormemente la inercia de la pared a muy bajo costo, porque lo que tengo que hacer es gastar en esas escuadras, y el comportamiento es, me cuesta lo mismo, voy a gastar los mismos bloques, voy a gastar la misma varilla, pero me va a aguantar mucho más con solo poner estas escuadras. Esa es la importancia. Y aquí hay una vista lateral, lo mismo, refuerzo vertical a cada 80, bloques con un espesor mínimo de 12 centímetros para diseño simplificado. Después vamos a ver que en algunos casos se exige un bloque de 15 cuando tengo que soportar entre pisos. Eh, Aquí hay un detalle que muestra cómo hacer el cargador. No modula muy bien y esto es un problema. En el curso de mampostería yo lo he explicado en muchas ocasiones. Lo ideal es no hacer cargadores de concreto, sino hacer buques de puerta que coincidan con la altura que hay desde el piso hasta la parte inferior. Eso es un problema porque todo el mundo dice que las puertas tienen que ser de 2 días y yo siempre he dicho, ¿por qué? Bueno, entonces haga la puerta de 2 días y este hueco lo hace, le pone una linternilla de vidrio o de gypsum, es más fácil de construir y se comporta mucho mejor durante los sismos. De nuevo, el refuerzo alrededor de los bloques de puertas y ventanas y esta zona achurada, pues lo que pretende decir es que esos bloques de bajo nivel de piso terminado deberían estar rellenos, sobre todo en el perímetro de la casa, para evitar el ingreso de la humedad. Detalles importantes, cuando tengo un buque de ventana, tengo que tener la número 4 en la primera celda, o los números 3 en la primera y en la segunda celda. Y tengo que tener este acero horizontal. ¿Cómo hago para colocar este acero horizontal? Tengo que meterlo en un bigablock, en un bloque que tenga el canal y que permita colocar la varilla ahí en el centro. Y esa varilla debe pasar después de la esquina 50 centímetros como mínimo. Aquí en las esquinas, si yo me imagino mi pared, esta es mi pared, yo tengo fuerzas aquí. Y mis dedos son los extremos de la pared. Durante el sismo esto trata de hacerse así. Y si en el interior yo tengo un buque de puerta o ventana, las esquinas de los buques de puertas y ventanas durante el sismo se abren y se cierran. Se abren y se cierran. Y cuando tratan de abrirse, aquí trata de formarse una grieta. Esa grieta se forma aquí. Esa grieta se forma ahí. Si yo no tengo este acero vertical que pase recto y no tengo este acero horizontal que pase recto, la grieta se forma. Y les voy a enseñar las fotografías. El construir la banquina en concreto reforzado y tener una varilla que llegue hasta aquí, de nada sirve. Entonces, estos son los pequeños, grandes detalles. Y a veces, y yo veo casas donde se puso la varilla, se puso los bloques y se agrietan. Y se agrietan a veces con la vibración de los camiones que pasan enfrente. Y el día que se venga un sismo fuerte, pues va a comportarse muy mal. Entonces, el diablo está en los detalles. Esas varillas son importantes. Si tengo que anclar varillas, aquí se pide 50 centímetros y la varilla número 4 y número 3, pero aquí se indica que también puedo usar 52 diámetros. Una varilla número 3 tiene un diámetro de 0.95 centímetros, 0.95 por 52 me da los mismos puntos inferiores. También puedo usar un gancho
Entonces no tengo que meterme tanto, puedo meterme nada más 40 diámetros y hacer una pata de 90 grados de 16 diámetros. Esto es un poquito más complicado, esto es más barato, pero lo importante es que este acero pase. Ok. Toda esa teoría, todas esas figuritas muy bonitas. Vean casos reales. Esto es cinchona. Uy, se me olvidó mostrar esto. Ok. Vean esta casa en cinchona. Vean esta grieta horizontal. Esta es la viga corona. ¿Y qué pasó? Que el acero vertical de la pared se puso, pero no funcionó, porque nada más se metió un poquito recto. No terminó con el gancho ese que vimos anteriormente. Perdón, me refiero a este gancho. Vean la importancia, esta varilla tiene que irse hasta el otro extremo y terminar con un gancho. Si la dejo recta, necesito una longitud muy grande, como de 50 diámetros. Nadie hace vigas corona. Si la varilla vertical es número 3 y la quiero dejar recta, necesito 50 diámetros, que son 50 centímetros. Eso quiere decir que las vigas corona tienen que ser de 55 o 60 centímetros de altura. Nadie las hace así. Las hacen de 20 o 30 centímetros. Entonces, para que esas varillas no se zafen, tienen que terminar en un gancho. ¿Por qué un gancho de 180 grados? Para facilitarle el trabajo al albañil. Él tiene que enhebrar los bloques por arriba. Si arriba le hacemos un gancho de 90 grados, lo obligamos a meter el bloque de lado y después bajarlo. Y eso es muy fácil de decir, pero es muy duro para el trabajador. Entonces, un gancho de 180 grados permite bajar el bloque verticalmente y logro el anclaje que necesito. ¿Qué pasa cuando eso no se hace? Vean esta grieta todo lo largo y pueden ver la varilla metiéndose un poquito. Y una vez que se forma una grieta aquí, en estas esquinas, se empieza a formar la grieta esa que hablábamos. Ya ven aquí. Esto es otro sector de la misma casa. Y vean las varillas verticales, donde una quedó aquí y otra quedó aquí. No, apenas se introdujeron por debajo. Ese es el peor negocio. Gasté en los bloques, gasté en la mano de obra, gasté en la varilla, pero la varilla está mal detallada y entonces no funciona. Y vaya, explíquele a una persona que pidió un préstamo y se viene el terremoto un año después de que adquirió la casa, y todavía le faltan 29 años de pagar el préstamo, que esto es normal. No es fácil. Esto es en Poacito. Vean aquí, teníamos una viga banquina en concreto reforzado, muy bonita, pero el acero no pasaba. Y el acero vertical no existía y se formó la grieta. Esto ya es más que una grieta. La importancia de los detalles. Lo que mostrábamos, el acero horizontal llegando a la intersección y dando la vuelta y ojalá las escuadras. ¿Qué pasa cuando no hay acero horizontal? Simplemente, las paredes se separan. Y esta no se cayó por obra y gracia del Espíritu Santo, no se cayó la totalidad, sí se cayeron estos choncos. Esto le cae a una persona encima y lo mata. ¿Ok? Inventos, el famoso cargador. Aquí tengo la ventana, aquí tengo una viga corona, aquí hicimos un cargador con una sola varilla centrada. ¿Qué está sosteniendo el peso de esto? El marco de madera. Esto es muy diferente al detalle que está en el código donde se ve el cargador metiéndose en concreto a los costados de la pared con una varilla vertical, perdón, horizontal en el fondo con ganchos en los extremos. Finalmente, la importancia de que el acero vertical suba en los tapicheles.
Los tapicheles están en la parte de arriba y ahí hay un efecto de latigazo durante el sismo. Este sector del acero vertical tiene que pasar y tiene que tener una viga tapichel aquí, ojalá en concreto reforzado, y las varillas deben salir con un gancho y terminar con un gancho. Cuando eso no se hace, lo que pasa es esto, salen pedazos expulsados. ¿Ok? Paredes de concreto reforzado, ahí hay una información importante y hay cantidades de refuerzo mínimo. Generalmente cuando se han hecho casas de concreto, han sido auspiciadas por empresas que venden concreto. Generalmente hay una contratación para hacer un diseño, no es tan crítico. Aún así es importante que conozcan, bueno, que hay varios aspectos importantes. Uno, la separación máxima del acero vertical y horizontal debe ser 3 veces el espesor de la pared. Tengo que tener esos aceros en las esquinas. Las varillas tienen que pasar 40 centímetros como mínimo en el sentido horizontal, en el sentido vertical. Y como son concreto, también puedo poner estas varillas en diagonal. Varilla número 3 de 80 centímetros de largo centradas. Entonces ahí hay detalles, hay cantidades mínimas de acero. Eso no es tan importante. Y hay secciones transversales de cómo deben ser las fundaciones y la pared. Aquí no necesariamente necesito una viga corona, puedo simplemente decir que esto es un muro de concreto y terminarlo con un número 3 o un número 4. Se recomiendan espesores de 10 centímetros para un piso y de 12 como mínimo para 2 pisos. Hay un detalle para la sección de la pared cuando tengo un boquete de puerta y cuando tengo un boquete de ventana. Y está, es eso. Eh, Vamos a ver, yo sé que yo tenía el tiempo limitado, pero este es un tema eh, importante. Ya tenemos hora y media, entonces quisiera preguntarles si quieren tener un receso. No vamos ni por la mitad, pero es que esto no se puede ver unas cosas sí y unas cosas no. Entonces, o no sé si hay algunas preguntas adicionales, Carlos, para contestarlas. ¿Me escucha, Carol? Sí, señor, lo escucho. No sé si hay alguna pregunta adicional. Sí, tenemos 18 preguntas. A ver, hagamos otras 2 o 3. Ok, de acuerdo. Vamos por acá. Dice, Eduardo Artavia pregunta respecto al gancho de la varilla vertical que queda dentro de la placa de fundación, ¿se debe colocar por debajo del acero inferior de la placa o quedar aproximadamente en el medio del espesor de la placa? Esta consulta me surge porque la figura 17.1 y 17.2 me parece que muestra alguna diferencia respecto a ese gancho en relación a la figura 17.9 y 17.11. Eh, Esa pregunta me preocupa muchísimo porque le están poniendo más atención a los dibujos que al concepto. ¿A qué me refiero? La respuesta es, la respuesta está en los cursos de concretos reforzados. Si ustedes se van a ver el tema de longitud de anclaje o de ganchos, el código ACI dice que la varilla tiene que meterse a una cierta distancia y están las ecuaciones para calcularlo y tiene que tener un gancho con una dimensión también. En ningún momento el ACI dice que tiene que tener varillas de un lado o varillas del otro. Lo que dice es cuánto tiene que introducirse la varilla dentro del concreto. Si usted quiere ponerla por encima o la quiere poner por debajo de la malla, mientras cumpla con la longitud de anclaje, eso es suficiente. Entonces, eso es con las dimensiones de placas de 20 centímetros y teniendo un recubrimiento mínimo de 4 o 5 centímetros abajo,
con eso se cumple. Usted la puede poner por debajo o por arriba. Es más cómodo constructivamente ponerla por arriba. Pero hay veces que no da suficiente anclaje, entonces hay que hacer el esfuerzo de meterla por debajo para lograr la longitud de anclaje. Espero haber contestado la pregunta. La siguiente es anónima. Dice, para no tener problemas en enhebrar los bloques de concreto, es posible levantar la pared sin la varilla vertical apuntada lateralmente y cada cierta altura enhebrar el refuerzo desde arriba, respetando la longitud de traslape dentro de las celdas. Vamos a ver, pero es una pregunta de construcción. Lo que estamos hablando es que es lo que tiene que tener la pared como mínimo. Punto. Lo que usted se está refiriendo es lo que el código reconoce en el capítulo de mampostería como el vaciado de gran altura. Y en el curso de mampostería yo explico en detalle cómo es ese proceso constructivo. La respuesta es, sí se puede usar, levantar la pared y enhebrar el acero desde arriba, pero usted necesita un concreto de relleno especial, porque usted va a vaciar el concreto desde arriba. Y para evitar que tenga segregación, tiene que ser un concreto muy líquido y con características muy particulares del revenimiento. En nuestro medio, se han hecho intentos, la gente de Intaco se ha puesto a vender, a producir aditivos para lograr ese concreto. Hay que usar piedrita muy chiquitica, piedrita quintilla, pero es complicado. Entonces, ese método de enhebrar las varillas por arriba, mi recomendación es que se puede usar, pero debemos usar estos bloques de 15 centímetros mínimos de espesor y preferiblemente de 20 centímetros. Si no, si vamos a usar bloque de 12, no se recomienda porque por hacer una gracia vamos a hacer un sapo. Los espacios son muy reducidos. Cuando tienen bloques de 12 centímetros que tienen paredes externas de 2,5 centímetros, las celdas son de 7 centímetros de ancho. Si usted lleva una varilla número 3 horizontal y lleva una varilla número 3 vertical, los espacios que quedan son muy corticos. Y tratar de meter la varilla de arriba puede ser que no tenga el recubrimiento adicional. Y entonces cuando usted echa ese concreto, existe una alta probabilidad de que no se rellene totalmente la celda. Mientras que si usted usa bloques de 15 o de 20 va a tener el espacio suficiente y no va a haber problema de ese tipo. Entonces, no hay que generalizar, pero la respuesta de si puedo colocar la varilla vertical posteriormente y levantar la pared, sí, bajo esas circunstancias. Bloques más gruesos y concretos muy bien dosificados con las características que vemos en el curso de mampostería. Eh, Tres preguntas, ¿verdad? Contestamos. Sí, señor. No sé si dejan. Tomémonos un pequeño descanso de unos 6 minutos y regresamos porque me gustaría por lo menos terminar con el tema de las paredes. Y creo, claro, que mi sugerencia es que hagamos posteriormente una segunda sesión, si está dentro de la Sí, claro. disponibilidad del colegio, para verla. El resto, nos falta la parte de estabilidad y nos falta una serie de detalles y fotografías que creo que son importantes. Claro que Entonces, sí, sin problema. Ujú. veámonos dentro de unos 6 minutos, por favor. De acuerdo. Ok.